En este día, como ya estaba anunciando, estamos entrando al tema número 10 de esta serie En Cristo. No sé cuánto más durará, tenía yo programado solamente 4 temas. Pero ahora vamos a ver uno que se me hace esencial. Cuando ya hemos entendido la forma como manifiesta el Señor Jesús su gracia en medio de su pueblo, limpiando de pecado, transformando la vida, ahora vamos a hablar de Cristo como cabeza de la nueva humanidad, es decir, de la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? Y me voy a basar en Juan 15, versículo 4, que dice en la Nueva Biblia Viva. Léalo conmigo en voz alta. Dice: sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Esto que dijo el Señor Jesús, sin embargo, no ha sido tan valorado como debiera. Debo decir que cuando entramos a los temas de eclesiología, uno de los principios que tendría que ser el de la unidad es el que es más ignorado y es el más olvidado. Y voy a demostrarlo por la experiencia que hemos tenido. En alguna ocasión se cuenta que un pastor anciano, teniendo su clase a los discípulos y nuevos pastores que surgirían de esa enseñanza, alguna vez les recomendó: nunca pastorees una iglesia que se llame armonía, comunión o amistad. Obviamente, rápido, allí algunos alumnos preguntaron: ¿y por qué? ¿Por qué no debemos pastorear a un grupo que se llame armonía, comunión o amistad? Y él dijo: porque casi siempre provienen de una división. Es lamentable cómo incluso en los nombres que utilizamos para las iglesias a veces se esconde un trasfondo negativo. Así entonces cada iglesia va mostrando de dónde surge el desacuerdo que provocó que ellos formaran su propio movimiento. Y la pregunta es: ¿ese es el plan de Dios? Algún pastor en alguna ocasión decía: bueno, de alguna forma tiene que crecer la iglesia. Yo dije: bueno, sí puede ser posible, pero ¿verdaderamente es el plan de Dios? Porque parece que el concepto se ha diluido entre ideas modernas y mundanas. Ahora incluso yo he escuchado a personas que insisten y promueven su iglesia. Ven a tu iglesia, bienvenido a tu iglesia. Y yo pregunto: ¿tu iglesia, nuestra iglesia, cuándo la compramos? ¿Cuándo la adquirimos? Pensamos en estos asuntos como símbolo de inclusión, pero no es el plan de Dios de esta manera, porque no es un club. Cuando menos, esto es lo que hemos malentendido. Así que lo que vamos a analizar en este día es: ¿qué es la iglesia en Cristo? Y solamente voy a hacer alusión a una sola declaración. En Cristo es pertenecer a su cuerpo. Basados en lo que acabamos de leer en Juan 15:4, sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Ahora, cuando le toca el turno al apóstol Pablo de declarar lo que es la iglesia, dice en 1 Corintios 12:27: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Esta es la declaración total que hace el apóstol Pablo y de la que tenemos que partir, porque podemos entender que aquellos que estamos en Cristo pertenecemos a una familia, pertenecemos a un grupo que ahora está dominado, está encauzado por la cabeza que es Cristo. Pero no solo eso, porque el apóstol Pablo, cuando está haciendo esta declaración que somos el cuerpo de Cristo y parte de ese cuerpo, también está enseñando que estamos unidos unos a otros por causa de Cristo. Es decir, no se trata solamente de formar parte de la membresía, sino que ahora nos pertenecemos mutuamente. Ahora ya no vivo yo para mí mismo, sino que vivo para mis hermanos, vivo para la iglesia. Así lo enseñó el Señor Jesús cuando dijo en Juan 17, 20 al 21 en su oración: no te pido solo por estos discípulos, y allí tiene frente a sí a los apóstoles, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste.
Así que lo que aprendemos es que la pertenencia no solo es a un lugar, sino entre nosotros. Estamos unidos en Cristo. Y entendemos entonces que nuestra unión con Cristo es la base para la unidad entre los creyentes. Esto es importante porque justamente lucha contra esa idea que de pronto se ha formulado en medio de algunos creyentes que están inconformes o han sufrido alguna situación en la iglesia. Yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Cristo, pero no asisto a ninguna iglesia porque la iglesia es mala. Esto no queda. Yo he insistido incluso que si no hay una iglesia donde se enseña sana doctrina, lo preferible es retirarse y ser familia o hacerlo en familia. Pero allí, incluso estando en familia, tiene que haber pertenencia, tiene que haber unidad. Así que no existe el cristiano que está aislado, porque nos pertenecemos los unos a los otros. Así lo dice entonces el apóstol Pedro, cuando está hablando de que la iglesia somos piedras vivas reunidas para formar el templo espiritual. Dice 1 de Pedro 2:5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así que estamos conformando un solo edificio porque somos piedras vivas. De tal manera que nos damos cuenta que somos miembros del cuerpo de Cristo y no podemos pertenecer a otra instancia, a otra institución. Somos la esposa de Cristo. Y aquí tengo que aclarar lo siguiente. Somos la esposa de Cristo porque la iglesia ya está establecida. Hay quienes piensan que aún estamos como prometidos a Cristo o que somos la novia de Cristo como si fuera un asunto a cumplirse, pero es un hecho total que Cristo está con nosotros. De tal manera que hoy se le tiene que llamar la esposa de Cristo. Esto nos demuestra algo que yo me di cuenta que había de necesidad. Estando en las clases de Génesis, de pronto voy palpando algunas de las situaciones que se van desarrollando y me di cuenta que a veces no estamos ni acostumbrados a las metáforas que utiliza la Escritura con respecto a algunos temas como la iglesia. Y pensamos, la Nueva Jerusalén es un hecho a futuro que no tiene nada que ver con la iglesia. Eso está mal entendido. No sabemos que hoy ya estamos en el tiempo de la Nueva Jerusalén. Así lo define la palabra de Dios, como lo veremos en este día. Y esto entonces empieza a ser un foco encendido, un foco de emergencia que tenemos nosotros que atender y entender de manera adecuada. Para poder entender lo que ha pasado con nosotros, tenemos que entender dos realidades contundentes. Dos cosas que sucedieron y que nos pautan para que nosotros entendamos que ya pertenecemos a ese cuerpo que estamos en Cristo. En primer lugar, somos hechos cercanos a Dios. Somos hechos cercanos a Dios, porque sabemos que como pecadores estábamos separados de Dios y teníamos temor de Dios, con justa razón. Porque nada inmundo puede presentarse en la presencia de Dios. Allí es como decíamos hace 8 días, estamos santificados para poder acercarnos a Cristo. De otra manera no se podría hacer. No estamos en un proceso de santificación porque así fuera lo mínimo que nos faltara de santificación, seríamos destruidos por la santidad y perfección de Dios. Así que estamos cercanos a Dios. Ahora en Cristo Jesús podemos aproximarnos confiadamente al Señor. Miren lo que dice Efesios 2:13, y aquí es donde empieza a ser valioso lo que los escritores del Nuevo Testamento utilizan del Antiguo Testamento. Ahora Pablo, haciendo referencia a Oseas, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta idea no es del apóstol Pablo. Esta idea es de los profetas menores, de Oseas. Y habla entonces que Oseas, que estaba vaticinando el tiempo final, Pablo dice: ya llegó, ya estamos en eso, ya estamos participando, porque ahora, lo que antes era imposible de acercarnos a Dios, lo podemos realizar. Segundo realidad contundente, somos aceptados por Dios.
Ahora, parece que se está como que se está volviendo a insistir en el tema. Somos hechos cercanos, somos aceptados. Pero aquí hay un cambio muy claro, porque podríamos nosotros estar cerca de Dios, pero hasta cierta distancia. Mira, no traspases, como se le dijo a Moisés, no traspasen esta barrera, no suban al monte, porque si no morirán. Podríamos pensar que eso cuando menos será suficiente, cuando menos como a uno de los jornaleros, dijera el hijo pródigo. Pero la realidad es que habiendo sido enemigos de Dios, ahora somos hechos amigos de Dios. No solamente la misericordia lejana, sino la cercanía inclusiva dentro del cuerpo de Cristo. Ahora somos aceptados por Él como sus propios hijos amados. Y esto es sorprendente. Lo que antes se utilizaba como hijos de Dios, Bnei Elohim, en el Antiguo Testamento, acerca de esa corte celestial con la que trabajaba el Señor, ahora en el Nuevo Testamento se le llama hijos de Dios a la iglesia. ¿Qué pasó? Si nosotros estábamos tan fuera, éramos enemigos, no teníamos derecho, ahora resulta que amanecemos con la novedad de que estamos aceptados por Dios. ¿Y por qué somos aceptados por Dios? Porque estamos en Cristo. Efesios 1:6 ahora dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que ya no tenemos marcha para atrás, ya no hay forma de perder esta salvación preciosa. Ahora Dios nos ha aceptado ya y se ha ocupado de santificar las vidas, para que entonces, incluso habiendo indisciplina o pecado, nosotros estemos en Cristo y no tengamos nada de qué preocuparnos. Ahora, cuando estamos llegando a este punto, en donde hablamos de que somos hechos cercanos a Dios y aceptados por Dios, entendemos por qué el Nuevo Testamento, los escritores nunca hablaron de tener una relación con Dios. Los apóstoles hablaron de tener una comunión con Dios. Déjenme explicar. ¿Qué distinto es relación con comunión? Relación, para que haya una relación, se necesitan 2 o 3 o más. Nos podemos relacionar persona a persona. Yo estando solo no me puedo relacionar. Necesito 2, 3 o muchos más. Esto está difundido incluso cuando empecé esta serie de temas con el eslogan aquel que decía: Cristo no es religión, sino es relación. Y se oye muy bien, pero Cristo no es relación. Según el Nuevo Testamento, Cristo es comunión. Y de allí viene el griego koinonía. ¿Por qué? Porque Cristo es uno. Y si nosotros estamos incluidos en Él, ya no somos muchos, somos uno. Él lo dijo de esta manera en Juan 17:21: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ya no somos muchos. Por eso es que ya no es importante si la iglesia es de 5,000 o si es de 20. Porque somos uno solo. Esta es la oración y esta es la parte que ha perdido la iglesia de visión. Seguimos viéndonos en la terminología del antiguo pacto. Seguimos diciendo los hermanos, nos vemos unos a otros separados. Seguimos contabilizándolos como si no fuéramos pertenecientes, como si fuéramos varias personas. Pero según la forma de hablar del nuevo pacto, es que resulta que estando en Cristo somos uno solo. Allí entonces no cabe, escuchen, hermano mío, la democracia, porque unos van a estar a favor y otros no van a estar a favor, y va a haber una división. Ahora por eso se habla de unanimidad. Incluso los que no pudieran estar de acuerdo dicen: bueno, pero en unanimidad yo me sumo, aunque no esté completamente de acuerdo. Es un cambio drástico, porque se habla de comunión y no de relación, porque ya somos uno. Ahora, buscando un poco acerca de qué es la iglesia, encontré este escrito de Joel Beeke. Este hombre, yo lo escuché en la ciudad de Guadalajara, y él escribe en su Teología Sistemática Reformada 6 metáforas usadas en la Biblia para entender lo que es la iglesia. Y se me hizo muy útil.
Ponga atención con cuidado en qué se repite una y otra vez la estrategia presentada. En primer lugar, la presenta como un rebaño. Un rebaño. Ahora, déjeme hacer alusión a algo que queda muy claro. Se va a hacer referencia a la palabra uno, como una sola situación. Un rebaño. Y esta metáfora es de las más antiguas. En Génesis 48:15, Jacob, cuando está a punto de morir, manda a llamar a toda la familia y bendice a José con estas palabras. Le dice: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Y ahí está el término Raab, que es pastor. Así que una de las primeras imágenes que nos presenta la Biblia acerca de lo que es la iglesia o lo que es el pueblo de Dios es un rebaño. De aquí en adelante se empieza a desarrollar la idea o el concepto, y entonces entendemos, por ejemplo, que el Señor es el pastor de Israel, que guía a su pueblo como un rebaño de ovejas. El concepto lo utiliza David cuando escribe el Salmo 23, en su versículo 1, y dice: el Señor es mi pastor. En realidad él no es dueño del concepto. Él no lo implementó. Él era el pastor de ovejas y pensamos, bueno, de ahí se le ocurrió. No, el concepto ya estaba establecido. Un rebaño, el rebaño de Dios. Y entonces no es nada raro que cuando estamos hablando del nuevo pacto, allí, desde los profetas, se empieza a hablar también de la iglesia como el rebaño o un rebaño. Dice en Jeremías 3:15: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Esto está hablando del nuevo pacto. Ahora atención, no está hablando de pastores humanos. No está hablando de lo que hoy se estila en cada iglesia, que hay un encargado, un líder. Está hablando más bien de la dinámica apostolar, poniendo las bases ahora de ese rebaño de Dios. Más adelante, el Señor Jesucristo, cuando está hablando en Juan, se acordará usted que uno de los yo soy fue: yo soy la puerta de las ovejas. Y otra vez retoma la idea y la trae a la mano, tanto que Pedro, cuando está escribiendo sus cartas, describe al Señor Jesucristo como el pastor supremo y señala a un solo rebaño. Segunda metáfora, la presenta también como un jardín, viñedo o campo. Ahí se puede utilizar las similitudes. Jardín, viñedo o campo. Y es que las metáforas agrícolas como huerto, viña y campo comunican la idea de una iglesia próspera, fructificando. Como cuando nosotros sembramos algo en una buena tierra y entonces lo que provoca es una producción tremenda, una producción y una bendición que va a dar buen fruto. La imagen del pueblo de Dios como un organismo vegetal, sobre todo tiene la idea de que es un organismo vivo. Ojo, no es una organización. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Y por eso lo que le duele a una parte, le duele a todos. Porque es como si una parte de mi cuerpo me doliera y todo lo demás lo resienten. Es un organismo vivo, uno solo, que muestra la unidad de la iglesia a través de los siglos. Atención con esto, porque ahora tenemos esta idea muy sembrada de que somos muchas iglesias en muchos lugares. Pero sin embargo, cuando habla la palabra de Dios como jardín, viñedo o campo, tiene esta idea de que no importa la localidad, no importa el momento histórico, pertenecemos a un solo cuerpo, a un solo viñedo. El Señor Jesús dijo en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todos pertenecen a mí, a pesar de las aparentes separaciones que pudieran existir. En tercer lugar, habla Joel Bick acerca de la iglesia como una ciudad, Jerusalén o Sión. Ponga atención a esto: ciudad, Jerusalén o Sión. En las escrituras la ciudad puede representar a todo el pueblo de Dios. Pues miren cómo lo utilizan los profetas. Los profetas hablan de Sión, no de sionistas, de Sión. Y Sión se convirtió en la esperanza del pueblo de Israel. Un día llegaremos a ese lugar, un día llegaremos a ser eso.
simbolizando al pueblo redimido y fiel de Dios que disfruta de su presencia y cumple con su propósito de influir al mundo. Miren cómo lo utiliza, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Cuando habla de Abraham, dice: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. No está hablando acerca de que Abraham estaba estableciéndose para construir una ciudad. Nunca construyó una ciudad, porque estaba esperando en realidad Sión, el momento de esa ciudad final donde se cumplirían todas las expectativas y las promesas de Dios. Otro pasaje, Hebreos 11:10, dice: en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Aquí lo que se me hace sorprendente de esta declaración es que dice: van a llegar a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Dice: ya llegamos. Está hablando en un pasado. De tal manera que entonces no estamos esperando a que venga Jerusalén y baje en algún lugar. No estamos esperando a que se cumpla alguna promesa. Apocalipsis proclama la llegada de la nueva Jerusalén en la iglesia. Es la iglesia la que está bajando en ese momento. Mira, los siguientes puntos explico un poco mejor esto. Porque también, en cuarto lugar, se entiende a la iglesia como una casa o templo. Una casa o templo. Allí es donde nuevamente, dentro de las más añejas metáforas, se encuentra esta. Porque ¿se acuerda usted cuando Jacob iba huyendo de Esaú? Dice que allí en medio de la nada se acostó y soñó. Soñó una escalera que subía y bajaban los ángeles del cielo. Y entonces él dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Se acuerdan? La forma hebraica es Betel. Betel, esta es la casa de Dios. Desde allí comienza el concepto de casa o de templo, porque más adelante efectivamente el Señor manifestaría su gloria en el tabernáculo en medio del desierto y después en el templo de Salomón. Sin embargo, hay un giro sorprendente cuando llega a la iglesia. Mire lo que dice 2 Corintios 6:16. Y aquí empiezo a atar cabos de lo que habíamos dicho anteriormente. Dice el apóstol Pablo: pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí lo sorprendente es que el apóstol Pablo está utilizando una cita de Levítico 26:12. Levítico 26:12 hablaba de eso: viviré en ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De tal manera que entonces Pablo está enseñando lo que se dijo en Levítico 26 ya se cumple en la iglesia. Ahora, qué ciegos y lentos somos cuando no nos damos cuenta que esa misma cita se utiliza en Apocalipsis 21:3. Cuando desciende la nueva Jerusalén, dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Es la misma cita. Y aquellos que dicen: no, la nueva Jerusalén tiene que ser literal y tiene que venir en un momento determinado, tal vez como un cometa volando, no se dan cuenta que ya el apóstol Pablo había puesto las bases hermenéuticas para decir: esa es la iglesia. ¿Qué estamos inventando? ¿Quién mejor que Pablo para enseñarnos? Aquí nos damos cuenta entonces que estamos en los tiempos de la resurrección. Lo que hemos dicho, estamos en los tiempos de la nueva creación, tanto que ya no es la Jerusalén antigua, sino es la nueva Jerusalén. Hay un escritor, Wayne Grudem, que precisamente hablando de la casa o templo como analogía dice: la imagen de la iglesia como el nuevo templo de Dios debería aumentar nuestra conciencia de la presencia misma de Dios que mora en medio de nosotros cuando nos reunimos. ¿Ha estado usted consciente que cuando nos reunimos en este lugar, Dios está entre nosotros? Tal vez esto nos debería de hacer tener más reverencia, más cuidado. El asunto de cuchillar, el asunto de hacer cosas que no sería adecuado.
¿Por qué? Porque aquí está la presencia. Dios no se espanta de que hagamos lo que hagamos, pero sí esa conciencia de te das cuenta delante de quién estás. Debería ser aplastante, determinante. Quinto lugar, la quinta analogía es una novia, esposa o madre. Novia, esposa o madre. Porque cuando hablamos de que Dios hace pactos con su pueblo, siempre se entienden en términos matrimoniales. Allí es donde el matrimonio es muy importante. Nosotros hacemos pactos entre esposas y esposos, y así se entienden los pactos de Dios. Y la Biblia lo que hace es personificar pueblos y ciudades como mujeres. ¿Se han dado cuenta? Habla acerca de las mujeres como si fueran pueblos o ciudades. El ejemplo es, por ejemplo, hablando de Israel, se le dice en Isaías 54:5, pues tu creador será tu marido. Está hablando de Jerusalén. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu redentor, otro término matrimonial, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Cuando nosotros vemos en nuestra Biblia, más o menos como en la mitad, la abrimos, descubrimos no solamente los libros de Salmos, sino también un libro así de chiquito, de 5 capítulos, que se llama El Cantar de los Cantares. Y esa es la descripción del enamoramiento entre la novia y el novio. Y aunque muchos dicen, bueno, es que tiene que ver con un hecho cronológico e histórico entre Salomón y posiblemente una de las reinas, también, sin duda alguna, es una metáfora de lo que está pasando, o pasaría más adelante, con Cristo y su iglesia. Cristo enamorando a la iglesia. Cristo haciéndose poseedor de la iglesia, porque tiene este término de esposa o novia en ese momento. Por eso no es nada extraordinario que las visiones que tiene Juan en Apocalipsis, la Jerusalén celestial y la esposa de Cristo, se fusionen en una manera extraña pero hermosa, cuando dice que él ve la ciudad santa de la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Así lo presenta, él lo mira. No sabemos si literalmente está viendo una novia, si todos formábamos una forma de novia, no sabemos, pero así lo entienden, porque son las metáforas utilizadas en el Antiguo Testamento. Ahora, mire esto. Yo encontré este escrito de Francis Schaeffer, es uno de mis autores y teólogos favoritos, que dijo, y esto me caló a mí en lo personal, se lo confieso, lo siguiente. Él dijo, debemos preguntarnos, ¿lucho solo por la fidelidad doctrinal? Esto es como la esposa que nunca se acuesta con nadie más, pero nunca muestra amor a su propio esposo. ¿Es esa relación suficiente en el matrimonio? No, 1000 veces no. Sin embargo, si soy una cristiana que habla y actúa por la fidelidad doctrinal, pero no muestra amor divino a su divino esposo, estoy en la misma situación que esa esposa infiel. Y es que se ha estilado ahora que las iglesias se pelean por la fidelidad doctrinal. Pero cuando se trata de mostrar su amor a Dios, están secos. ¿Qué caso tiene? Dice Francis Schaeffer. Es igual de infiel. Así que debemos de cuidar este aspecto. Por último está allí junto la analogía de madre. Es una analogía que no hemos desarrollado mucho, pero que basada en Gálatas capítulo 4, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo dice, la Jerusalén es de arriba, es libre, la cual es madre de todos nosotros. Aquí hay que reconocer que la Iglesia Católica tiene cierta ventaja. Ellos lo entienden de otra manera, lo utilizan de otra manera, pero es un tema no desarrollado, no muy desarrollado en la Iglesia cristiana. Por último está la analogía de un cuerpo. Y aquí es donde queríamos llegar. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 4 al 5. Léalo conmigo en voz alta. De la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ya hemos dicho que entonces es pertenencia, pero aquí la idea de miembro se usa no con referencia a una organización, sino a un organismo vivo. Volvemos a insistir. Un organismo vivo, porque mi mano no está muerta, está viva. Mi pie está vivo. De tal manera que entonces
yo pertenezco a un cuerpo vivo. Cuando se utiliza para la iglesia, siempre se habla de cuerpo en singular, nunca en plural. No dice, somos muchos cuerpos. Uno está aquí en Zapata, el otro está en el centro de la ciudad. Dice un solo cuerpo. Insiste en ser un solo cuerpo, tanto que en Colosenses 1:18 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Un solo cuerpo. Termina diciendo este hombre, Joel Vick, hay una riqueza en la iglesia que desafía la comprensión humana. Es decir, apenas estamos haciendo un análisis y de pronto ya tenemos algunas luchas para entender lo que se está diciendo. Déjeme, sin embargo, insistir en algo que es importante. ¿Se dio cuenta en qué se repite una idea o un concepto? Estas 6 metáforas. En la unidad, en ser uno. La unidad, esto justamente es lo que peleaba el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Mire el gran pecado que ha tenido la iglesia, y a esto quería llegar. Cuando eclesiásticamente se define según la doctrina que hay una iglesia universal que pertenecemos todos y hay una iglesia local. ¿En dónde enseña la palabra de Dios que hay una iglesia local? Es cierto que había congregantes en Antioquía, en Jerusalén, pero nunca dice que son iglesias que están divididas. Y aquí está el gran problema y el gran pecado de la iglesia, porque hemos insistido en fragmentar el cuerpo de Cristo, tanto que nos enemistamos por la doctrina, nos enemistamos por las formas en que tenemos de adoración, por las costumbres. Hay quien celebra la Navidad, hay quien no la celebra, y en todo lo que buscamos es crear muros. Y dijo el Señor, que sean todos uno. Ahora la iglesia se ve con envidia a la otra. No vayas a esa iglesia, te vas a contaminar. Y las iglesias promueven una hiperidentidad. Es que yo pertenezco a la iglesia fulana de tal, que no es como tu iglesia. ¿Qué pecado tan grave se está cometiendo? El llamado a la iglesia en general sería, deberías de tener un plan, algo establecido para estar en contacto con la iglesia de Cristo. Porque no estamos divididos, no podemos estar divididos. Cuando menos el Señor estaba hablando de eso en Juan 13:35, cuando Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieran amor los unos con los otros, si están unidos. Y la iglesia hoy está más fragmentada que nunca. Los mismos bautistas estamos divididos en convenciones, en iglesias, en pensamientos, en movimientos. No somos uno. No nos reconocemos como uno. No buscamos al otro. Deberíamos de estar en esta fraternidad esencial, necesaria. Es un gran mal en nuestros tiempos. Déjeme entonces empezar a cerrar las ideas con estas ideas. En primer lugar, la iglesia no tiene autoridad ni el permiso para reinventarse. Cada iglesia no tiene autoridad ni permiso para hacer las cosas como a ellos les parezca o nos parezca. Y aquí aprendemos algo. Tenemos expectativas humanas para la iglesia, pero escuche, Dios definió sus propios propósitos para la iglesia. Y el principal propósito fue que sean uno. Nosotros decimos, voy a abrir una iglesia que no se va a parecer a esos. Esa es nuestra expectativa humana. Yo voy a ser más fiel, yo voy a ser más cuidadoso, voy a ser más santo, yo no sé. Y nos olvidamos que Dios definió sus propios propósitos. Cuando hablamos de que Dios establece el reino de Dios en la iglesia, no se puede establecer si no abandonamos nuestros sueños y propósitos.
Si sigo insistiendo en que debería de ser como yo considero, como yo pienso, recuerden, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Hoy se predica que Dios esté a nuestro servicio. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos sane. Y se nos olvida que en lugar de eso estamos a su servicio. Dios no es para nosotros. Nosotros somos para Dios. Nos equivocamos. Y es que el gran problema es que no vemos el mundo tal cual es, sino tal cual somos nosotros. Mira el ejemplo claro, cuando alguien está hablando acerca de su experiencia mala o negativa en cierto lugar, cierta iglesia, decimos, a ese lugar ni vayas. Pero si otra persona ha visitado el mismo lugar y él nunca tuvo problemas, dice, ese lugar es maravilloso. Y están hablando del mismo lugar. Son dos expectativas distintas que dependen del punto de vista de cada uno de nosotros. Aquí está el problema. Debemos de quitarnos nuestros propios puntos de vista, de dejar de ver tal cual somos y poder ver como Dios ve. Y lo que Dios quiere que veamos es que somos uno. Hay ocasiones en que las iglesias le dicen, a ese ni le digas hermano. ¿Quién eres para excomulgarlo? Somos uno, así Dios nos ve. Me llamó la atención lo que el pastor Fabián Liendo alguna vez dijo, Dios no financia el sueño de nadie. Y es que muchas iglesias presumen, es que tenemos éxito, estamos llenos, tenemos riqueza, porque Dios nos bendijo. ¿De veras Dios les bendijo? Porque si es una empresa, pues obviamente tiene resultados de ese tipo. Si es una organización, si funciona de esa manera. Dios no financia el sueño de nadie. Dios quiere sus propios propósitos, quiere sus propios métodos, quiere sus propios alcances, sus propias metas. No puedes venir a mí si no tomas tu cruz y me sigues. Se nos olvida. La verdad es que Dios no vino a librarnos de lo que no nos gusta. Vino a librarnos de lo que a Él no le gusta. Y si seguimos insistiendo en hacer a la iglesia a nuestro modo, seguiremos dejándolo afuera, al dueño de la iglesia. Los hijos de Dios, hermanos míos, no fuimos llamados al éxito. Fuimos llamados a serle fiel. Esta es la gran diferencia. Dice en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús vino a establecer un reino donde Él manda. No donde tiene la visión el pastor, donde tiene la visión el liderazgo o el apóstol. Dios vino a establecer el reino donde Él manda. Así que no somos nosotros los que tenemos que triunfar. El que tiene que triunfar es Cristo, porque es su iglesia. Mira la tragedia de lo que hoy vivimos. Hoy el cristianismo es confesional. Porque ya cualquiera dice, yo soy cristiano. No los encontramos en la escuela, en el trabajo, y decimos, ¿de verdad? Perdónenme la expresión, decimos, como dice la chaviza, ¿te cae? Pero si yo te he visto, ¿cómo te comportas? Es confesional. Solamente lo hablamos, pero no sabemos si siguen a Cristo. No se sabe. La verdad es que cuando hablamos del gran plan de Dios, se trata de lo que Él quiere en su iglesia y no lo que nosotros queremos. Jesús nunca se dejó atrapar por las grandes multitudes ni el éxito. ¿Se acuerdan? La gente empezó a seguirlo después de la alimentación a los 5,000. Querían hacerlo rey a la fuerza, dice Juan. Y él dijo, no vine a eso. No vine a ser servido, vine para servir, le dijo claramente. Así que nosotros tenemos que transformar nuestra mentalidad de iglesia. La iglesia no está para adaptarse a la cultura, está para transformarla.
Qué duro golpe para todos los que hemos insistido. Para que entiendan, para ganar a personas. Bueno, hay que hacernos un poco como ellos. No. La iglesia está para transformar a la sociedad. Y escuche, la iglesia no será relevante si no actúa como Cristo. Déjenme terminar simplemente con una analogía, con una metáfora que precisamente el mismo pastor Fabián Allende utiliza. Es un poco macabra si usted quiere. Pero ¿qué pasaría si viendo un accidente automovilístico, los 4 viajeros de ese carro fueran degollados y perdieran la cabeza? Y sus restos estuvieran calcinados y no hubiera forma de decir, oye, ¿la cabeza de quién es? La única forma para saber de quién es la cabeza sería por el ADN. ¿No lo cree? Este ADN corresponde con este cuerpo. La analogía es esta. Si no tenemos el ADN de Dios, no le pertenecemos. ¿Adivina cuál es su ADN? Que estemos unidos en Él. Que estemos unidos en Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, no de las iglesias, no de los hermanos. Es de su iglesia. Y si promovemos nosotros la unidad, y si hablamos con los que conocemos de la unidad en Cristo, sí, podemos tener muchas diferencias que no deberían de existir. No deberían de existir. Pero si a pesar de eso insistimos y decimos, somos de la misma iglesia, somos del cuerpo de Cristo. Alguien ha dicho que cuando se viaja al extranjero, se emociona uno mucho cuando un mexicano encuentra otro mexicano y se vuelven los mejores amigos. Es emocionante. No, me ha tocado a mí. Pero dice que cuando no se encuentra un mexicano, cuando menos alguien que habla español, y dice, bueno, pues ya, tú y yo somos amigos. ¿Sabe qué es más emocionante? Cuando en el mundo encontramos a otro cristiano y decimos, tú eres mi hermano. No te conozco, pero siento que te amo. Porque te pertenezco y porque me perteneces. Que esa sea entonces nuestra labor como iglesia, la cacería de hermanos. No para convencerlos de algo, no para traerlos, sino para amarlos y decir, yo no tengo problema contigo. Yo creo que Cristo es nuestra cabeza y Cristo es el dueño de la iglesia. Padre, te glorificamos entonces por esta gran verdad. Oramos, Señor, para que este año sea un año en donde nos dediquemos a establecer el reino aquí en esta tierra. No reinos, no ideas, no instituciones, no pensamientos, no doctrinas, sino tu iglesia, siendo uno en ti, así como el Padre y tú son uno. Gracias te damos, Señor, por esta gran verdad. Oramos para que nos tomes en tus manos y cumplas tu bendita voluntad en nuestras vidas. Bendito sea, Señor.